Este año 2020 realizamos un estudio especial de la Virgen del Carmen o Virgen del Monte Carmelo, transmitido de forma oral e ilustrado con imágenes en un hermoso vídeo cuyo objetivo principal es profundizar en la historia y dar a conocer la razón de la devoción que existe a la misma. El vídeo constará de las siguientes partes: el origen, el Monte Carmelo y los carmelitas, devoción y el escapulario, el Carmen en nuestra parroquia, el rosario meditado de la Virgen del Carmen. Dios te salve María, del Carmen bella flor, salve esperanza nuestra, salve raudal de amor. Virgen del Carmen bella, Madre del Salvador, de quien consuelo busca, oye el cantar de amor. Tu protección ansiamos de todo corazón, que siempre la sintamos, Madre del Redentor. Alegre en tus destellos el triste corazón, y mándanos con ellos tu santa bendición. Te proclamamos gloriosa, de Virgen sin igual, y con fervor pedimos tu ayuda sobre el mar. El origen de la advocación mariana, conocida como Nuestra Señora del Carmen, originalmente Nuestra Señora del Monte Carmelo, es inseparable de la historia de la Orden Carmelita. Ambas se inician en el Monte Carmelo, en Haifa, al norte de Israel, antes Palestina. El Monte Carmelo se extiende a lo largo de 26 kilómetros sobre el mar Mediterráneo. Es una pequeña cordillera pegada a la ciudad de Haifa y también próxima a la de Acre. Su nombre en árabe, Carmel, quiere decir jardín, y en hebreo Karen, viñedos de Dios. Es un lugar de una extraordinaria belleza natural. En él existen numerosas cuevas llamadas Cuevas de Nahal Me'aró, que han sido declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Estas fueron habitadas desde tiempos prehistóricos y han servido de refugio en épocas de guerras, además de como retiro espiritual a muchos eremitas que han encontrado en ellos el lugar perfecto para la adoración y el culto a Dios. El Antiguo Testamento nos habla de varios profetas que se retiraron a este lugar a vivir y a orar, entre ellos el profeta Elías, que luchó y defendió la pureza en la fe del Dios de Israel frente a los sacerdotes del Dios Baal. Elías vivió aquí durante un tiempo dedicado a la oración y con absoluta pobreza y austeridad. Cubría su cuerpo con unas pieles que ataba a la cintura con un cordón. Esta forma de vida dedicada a la oración y extrema austeridad fue continuada siglos más tarde por muchos cristianos que siguieron el modelo de Jesucristo y que de alguna manera tuvieron al profeta como ejemplo de vida. A finales del siglo XII, época de la Tercera Cruzada, un grupo de laicos devotos de Tierra Santa procedentes de distintos países de Europa, se cree que mayoritariamente de Italia, inspirados por el profeta Elías, decidieron instalarse en el Monte Carmelo, al igual que muchos santos lo habían hecho. Esos devotos que decidieron vivir en una comunidad siguiendo el modelo de vida del profeta y bajo los aspectos marianos que salían reflejados en los textos evangélicos, son el origen de los carmelitas. Entre 1206 y 1214, Alberto, patriarca latino de Jerusalén y delegado papal en Tierra Santa, les pidió a los ermitaños del Monte Carmelo que ordenaran su estilo de vida bajo una norma o regla. Alberto diseñó para ellos una norma de vida que se sintetiza en tres aspectos: vida contemplativa, meditación de la Sagrada Escritura y trabajo. De este modo consiguieron ser acogidos oficialmente como comunidad en el ámbito de la Iglesia de Jerusalén, preludio para su reconocimiento como orden religioso, que tuvo lugar años más tarde. En 1220 construyeron una pequeña iglesia en medio de las cuevas en las que vivían, dedicada a la Virgen María, a la que habían escogido como patrón. De ahí nació una nueva advocación mariana, Nuestra Señora del Monte Carmelo, y la primera comunidad carmelita, llamada Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, u Orden de los Carmelitas. Su lema, siguiendo al profeta Elías, es: me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Hacia 1235, muchos de los carmelitas abandonaron Tierra Santa debido a las persecuciones que sufrieron y volvieron a sus países de origen en Europa.
En 1247 el Papa Inocente IV aprueba definitivamente el texto de la regla de vida de la Orden Carmelita. De este modo quedó inserta en las corrientes de las órdenes mendicantes que por aquel tiempo estaban naciendo en Europa. San Simón Stock fue el responsable de la modernización de la orden, abandonando el carácter eremita originario, permitiéndose su ingreso en el grupo de las órdenes mendicantes. Se le considera además el más importante de los superiores generales de la Orden de los Carmelitas, ya que contribuyó de forma decisiva a la expansión de esta por Europa, fundando casas en diversas ciudades vinculadas a universidades de gran importancia, como Oxford, Cambridge, París o Bolonia. Tal y como se pudo saber en escritos posteriores, la Virgen María en una aparición le entregó el escapulario de la orden en su mano. Hacia el año 1400, grupos de mujeres mostraron su acercamiento a los postulados de la orden. No fue, sin embargo, hasta el año 1452 en Florencia cuando las primeras tomaron los hábitos, conformándose así las primeras comunidades de monjas carmelitas. Durante los siglos XIV y XV, Europa sufrió grandes cambios culturales y sociales que influyeron en el modo de vivir la religión. Esto, junto a que los carmelitas pasaron a tener la mayoría de sus conventos en las ciudades, hizo que la manera de interpretar la regla de vida cambiara como consecuencia del debilitamiento de la vida eremita. En la época de Santa Teresa de Jesús, la relajación de la regla en la orden carmelita es más que evidente. Esto produce en Teresa enfado y disgusto por la manera general de vivir la vida religiosa, pero sobre todo el enfado es con ella misma. En aquel momento estaba viviendo en el convento de la Encarnación en Ávila, como ella misma dice, con cierta comodidad. Teresa renuncia a esta vida para vivir en un ambiente de soledad, despojándose de los pocos bienes materiales que poseía, y se retira al convento de San José para vivir en pobreza absoluta. Al inicio de la Revolución Francesa, la orden estaba establecida en todo el mundo, con 54 provincias. A causa de la revolución, la orden carmelita sufrió grandes daños y se vio reducida a 8 órdenes. De 13.000 religiosos que había al comienzo, pasaron a 727. Sin embargo, fueron estos pocos los que impulsaron de nuevo la orden en aquellos lugares en los que habían estado presentes. A partir del Concilio Vaticano II, los carmelitas hacen una profunda reflexión sobre su propia identidad y actualmente viven comprometidos con la evangelización y ayuda en aquellos lugares donde la dignidad humana es pisoteada. Actualmente, en el Monte Carmelo, existe un monasterio de carmelitas descalzos llamado Stella Maris. Este se construyó entre 1827 y 1836. El nombre de Stella Maris hace referencia al pasaje del Libro de los Reyes sobre el profeta Elías. A la séptima dijo el criado: aparece una nubecilla como la palma de una mano que sube del mar. Esa nube trajo lluvia a la tierra de Israel. Así, de la Virgen María nació Jesucristo y a través de él se derramará la gloria de Dios sobre toda la tierra. El monasterio cuenta con una magnífica iglesia, cuyo interior ha sido decorada por el carmelita Luigi Poggi. En el altar mayor está la Virgen del Carmen y debajo la gruta de Elías, que según la tradición es la cueva en la que habitó el profeta. Dentro de la iglesia nos encontramos también con restos de la antigua iglesia bizantina. Además, la orden carmelita cuenta con otro santuario llamado el Sacrificio de Elías. La orden carmelita continuó su camino espiritual expandiéndose por todo el mundo. Se dieron grandes avances entre los seglares con la institución de la Tercera Orden del Carmen y de las cofradías del Escapulario del Carmen. Inicios de la Reforma del Carmelo. La Madre Teresa en el siglo XVI vivió una intensa vida de fe. Hizo una proclama valiente, ardorosa, con el testimonio de su vida y de sus escritos, con su fundación del Carmelo de San José y otros 16 conventos, que bien pudo llamarse entonces Nueva Evangelización. Dice en Camino de Perfección: estáse ardiendo el mundo, quieren tomar a sentenciar a Cristo, quieren poner su iglesia por el suelo. No, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. En su tiempo ella evangelizó con nuevo ardor, nuevos métodos y nueva expresión. Hoy tenemos la oportunidad de afrontar una nueva evangelización en los comienzos del siglo XXI en ambientes hoscos para la fe y para la vida de la experiencia cristiana, no menores a los que vivió Santa Teresa. El Papa Juan Pablo II visitó la ciudad de Ávila y este convento de San José el día 1 de noviembre de 1982.
y decía de Santa Teresa: Teresa de Jesús buscó y encontró a Cristo, fue luz de su iglesia y exhortó a religiosas y religiosos a seguir los consejos evangélicos con toda perfección para ser siervos del amor. Comienza a fraguarse el convento de San José. La celda de Teresa en la Encarnación estaba siempre concurrida de monjas y señoras que la visitaban. Una tarde de 1560 se encontraban reunidas 2 sobrinas suyas y otras religiosas amigas. Destacaban las participantes en aquella tertulia el mucho bien que hacen los buenos religiosos con su oración y sacrificios. Recordaban cómo vivían los ermitaños del Monte Carmelo, evocando la figura del ya conocido Fray Pedro de Alcántara, que había reformado las descalzas reales, y añorando lo que sería vivir en una comunidad semejante. De este modo sencillo, en una conversación ni del todo seria, ni del todo en broma, surgió la primera idea de lo que habría de ser la reforma. Teresa pensaba que el estilo de vida que vivían los primeros ermitaños sería preferible al que vivían en la Encarnación, no muy adecuadas para el recogimiento que sus amigas y ella misma llevaban. Encomendaron a Dios esta causa, pensando que si Él lo quería, se cumpliría. Aquí brotó el germen de la reforma del Carmelo y la gloriosa orden de los carmelitas descalzas y descalzos, de la manera sencilla como suele hacer Dios las cosas. Se pusieron a buscar una casa y pidieron al Papa la licencia para poder hacer el convento bajo la jurisdicción de la Orden del Carmen, dado que su superior provincial lo permitía. Las contrariedades para encontrar la casa fueron grandes. Teresa dijo a su hermana Juana y a su esposo Juan Ovalle que viniesen de Alba con sus 2 hijos y que ellos figurasen como compradores y vivieran en ella por un tiempo, encargándose de las obras de adaptación de la casa. Y así fue. Llegaron sus hermanos en agosto de 1561 y comenzaron las obras. Se trataba de una casa muy pequeña para ser un monasterio, pero suficiente para los planes de Dios. Eran los meses de julio y agosto de 1562 y la Madre Teresa iba superando una a una todas las dificultades. Las visitas a su cuñado enfermo, en la casita que pronto sería convento, le permitían pedir permiso a la priora de la Encarnación para supervisar las obras. Ya solo faltaban las monjas. Si era voluntad de Dios que fundase San José, se encontrarían monjas con la debida disposición. En principio, fueron 4 las monjas que en la mañana del día de San Bartolomé tomaron el hábito en el año 1562. Sencillamente, y sin que la ciudad de Ávila se apercibiese, quedaba establecida la forma del Carmelo e inaugurado su primer convento por la Santa Madre Teresa de Jesús, nombrando a San José y a Nuestra Señora titulares y guardianes del mismo. La reforma buscaba una vida de mayor oración, y para facilitarla, Teresa simplificaba el modo de orar. Le decía a sus hijas: no es otra cosa oración, a mi parecer, sino tratar de amistad tratando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Santa Teresa aconseja insistentemente que los que han comenzado a hacer oración no la dejen, y los que no han comenzado que empiecen, porque se privan de un gran bien. En sus diálogos místicos con María, ésta le concedió gracias singulares, el don de la pureza integral y el anuncio de que sería madre de una nueva familia, la reformada del Carmelo. Las nuevas fundaciones Teresa las considera como propiedad de la Virgen. El Carmelo es la orden de la Virgen Nuestra Señora. El hábito, la capa o el escapulario que visten los carmelitas será signo de protección de la Virgen sobre sus hijos. Los años en San José fueron para la santa los de más fecundidad literaria, dejándonos importantes obras: el libro de la vida, Camino de perfección,
las moradas, las fundaciones, poesías, meditaciones, cartas, expansión de la Reforma. Teresa de Jesús vive en San José 4 años y medio desde 1562 a 1566. Fueron los años más felices de su vida. Nacía en Teresa grandes deseos de extender la gracia de estos conventos a otros lugares. Recordaba la frase evangélica de Mateo 5:15 que dice: «No se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa». La respuesta a sus deseos misioneros y oraciones le llega con la visita a Ávila del general de la Orden, padre Juan Bautista Rubeo, en la primavera de 1567. Era la primera vez que un superior general visitaba España. El padre general recibió una impresión inmejorable de la comunidad que Madre Teresa había formado y decidió apoyar este modo de vida. El 27 de abril de 1567, el padre Rubeo extendía patentes para que la Madre Teresa pudiese fundar monasterios de monjas en Castilla. El 10 de agosto del mismo año, el padre general otorgaba licencia para la fundación de 2 casas de frailes con iglesia en Castilla, al estilo de la monja de Ávila. Y así fue. Salió la Madre Teresa a fundar por España hasta un número de 16 conventos semejantes al de San José. La reforma masculina empezó en Duruelo con Fray Juan de la Cruz y Fray Antonio de Jesús en el año 1568. Hoy son miles de monjas y monjes carmelitas descalzos y descalzas de la Madre Teresa de Jesús esparcidos por el mundo entero. Y la Madre Teresa se echó a caminar por España. San José fue el epicentro, el cuartel general de toda esta empresa fundacional. Teresa misma fue consciente de la obra inmensa que en definitiva Dios quería de ella, la de la reforma de su orden, o mejor, una rama nueva del añoso árbol del Carmelo, no sólo la fundación de un convento, el cual vino a ser manantial caudaloso de espiritualidad y santidad de la Iglesia. La Iglesia nos necesita como apóstoles, en nuestra parroquia, en los movimientos apostólicos y en nuestra familia, en el trabajo, con nuestras amistades. Sentimos frecuentemente la tentación de vivir el cristianismo al margen de la Iglesia. Cristo sí, Iglesia no. Somos hijos de la Iglesia y no podemos vivir el Evangelio según nuestros criterios. La Santa nos invita a sentir con la Iglesia, a comprometernos con ella, trabajando, gastándonos en tareas apostólicas, en amistad profunda con aquel que sabemos que nos ama.